La idea de la contabilidad no es algo nuevo. Sus raíces llegan hasta el mundo antiguo, bien profundo. Apenas los humanos empezaron a vivir juntos en grupos organizados, apareció una necesidad. Esta necesidad era la de llevar cuenta de las cosas que tenían, lo que intercambiaban y lo que debían, de una buena manera. Las primeras formas de contabilidad eran sencillas, porque así tenía que ser. Muchas veces usaban fichas o marcas simples en barro o piedra. Pero estos primeros sistemas significaron un cambio muy grande en cómo se organizaba la gente. Fueron los primeros intentos de poner orden y saber quién era responsable en las actividades de dinero, un paso súper importante para que la sociedad creciera. Este primer control ayudaba a manejar la agricultura y el comercio. Lo que más empujó estas primeras formas de contabilidad fue la necesidad. Imaginen una comunidad antigua que vivía de la agricultura y necesitaba controlar su cosecha. ¿Cuánto grano tenían guardado? ¿Cuánto se repartía? ¿Quién le debía qué a la comunidad o al templo? Estas eran preguntas muy importantes. Sin alguna forma de llevar cuentas, aunque fuera muy básica, a las sociedades se les hacía difícil. No podían planificar bien para el futuro. No podían estar seguros de que las cosas se repartieran de forma justa. O, de verdad, mantener el orden en la sociedad por mucho tiempo. Así que, los primeros contadores eran, más que todo, como gerentes de recursos. Su trabajo era importantísimo para sobrevivir y crecer. Estos sistemas sencillos prepararon el camino para maneras más complicadas de hacer las cosas. El cambio fue lento, duró miles de años, pero cada pequeña cosa nueva se basaba en la anterior, desde fichas de barro que eran ovejas o granos, hasta marcas en palitos o dibujos más complicados. Cada paso mostraba que entendían mejor cómo representar ideas. Mostraba que podían pensar de forma organizada sobre el valor de las cosas. Este camino, desde contar de forma simple hasta anotar todo de forma ordenada, es una prueba de lo ingeniosa que es la gente. Muestra nuestro deseo natural de entender y controlar lo que nos rodea. Esa motivación sigue siendo muy importante en la contabilidad de hoy. Por eso, la historia de la contabilidad no empieza solo con números. Empieza con la necesidad de la gente de tener orden, de que las cosas sean justas y de cuidar bien lo que se tiene. Es una historia de cómo las sociedades aprendieron a manejarse ellas mismas, aprendieron a manejar su riqueza y cómo se relacionaban entre ellos. El mundo antiguo, que muchas veces vemos por sus monumentos y cuentos, también era un mundo donde se administraban las cosas de forma práctica. Era un mundo donde se sembraron las primeras semillitas de la contabilidad. Estas semillitas con el tiempo se convertirían en los sistemas avanzados que usamos hoy en día. Pero las ideas más importantes siguen siendo muy parecidas a lo largo del tiempo. Es sorprendente. Los sumerios, que vivieron en Mesopotamia alrededor del año 3500 a.C., nos dan una de las primeras pruebas claras de contabilidad organizada. Ellos crearon un sistema muy avanzado usando tablillas de arcilla. En estas tablillas se escribía con escritura cuneiforme. Los escribas anotaban con mucho cuidado las transacciones. Esto incluía los recibos y pagos de cosas, como granos, animales y plata. Las organizaciones de los templos y el gobierno usaban mucho estos primeros registros de contabilidad. Necesitaban administrar grandes terrenos de cultivo y grandes redes de comercio. El detalle que se encuentra en estas tablillas es increíble y muestra las cantidades, las fechas y quiénes participaban. Estos registros sumerios servían para varias cosas. Eran muy importantes para rendir cuentas. Así se aseguraban de que los que administraban los templos o los oficiales del rey manejaran las cosas con honestidad. También ayudaban a planificar y controlar. Al revisar los registros viejos, los oficiales podían calcular cuánto iban a producir en el futuro. También podían repartir mejor las cosas. El sistema hasta tenía las primeras formas de revisar las cuentas. Los escribas revisaban y confirmaban los registros. Esto muestra que desde temprano se preocupaban por la exactitud y por confiar en la información. Como la arcilla dura mucho, estos registros se han guardado por miles de años. Nos dan ideas muy valiosas sobre cómo era la economía de los sumerios y cómo administraban sus cosas. En otras partes del mundo antiguo, en Egipto, estaba pasando algo parecido. Los egipcios, conocidos por sus construcciones gigantescas y su gobierno centralizado, también necesitaban una buena contabilidad. Ellos usaban papiro,
que era un papel hecho de una planta, para sus registros. Los escribas usaban escrituras jeroglíficas y más tarde, hieráticas. Estos registros explicaban en detalle el cobro de impuestos, cómo se manejaban los graneros del rey y lo que costaban las obras públicas. La famosa piedra de Rosetta, que fue clave para entender los jeroglíficos, tiene escritos sobre no pagar algunos impuestos. Esto demuestra lo importante que era administrar el dinero en el antiguo Egipto. Que sus registros fueran tan cuidadosos era muy importante. La contabilidad egipcia ayudaba a una economía muy centralizada. Al faraón se le veía como el dueño de toda la tierra. Las cosas se administraban a lo grande. Los escribas tenían un papel clave en este sistema. Eran profesionales con estudios encargados de llevar cuentas detalladas. Su trabajo hacía que el Estado funcionara bien. Ayudaba a cobrar los impuestos que se necesitaban para pagar al ejército, a los que trabajaban para el gobierno y las grandes construcciones como las pirámides. Igual que los sumerios, los egipcios entendían el poder de tener las cosas por escrito. Sabían que era muy importante para controlar y manejar bien las cosas. Sus formas de hacerlo, aunque usaban materiales diferentes, tenían el mismo objetivo. El imperio aqueménida de Persia, que tuvo su gran momento entre los siglos VI y IV a.C., demostró una capacidad administrativa increíble. Este imperio tan grande necesitaba sistemas muy bien pensados para manejar sus diferentes territorios y su enorme riqueza. La contabilidad persa se destacaba por ser muy exacta y por estar todo controlado desde un solo lugar. Las tesorerías del rey guardaban apuntes muy detallados de lo que entraba de dinero y en qué se gastaba. Estos apuntes se guardaban en tablillas de arcilla y en pergaminos. Los sátrapas, que eran como los gobernadores de las provincias, tenían que entregar seguido informes de dinero a la gente que mandaba en el centro. Este sistema hacía más fácil cobrar bien los impuestos y repartir las cosas necesarias por todo el imperio. Los persas sabían que era muy importante estar pendientes de cómo se usaba el dinero. Las ciudades-estado griegas, especialmente Atenas en su época clásica, también crearon prácticas de contabilidad bien interesantes. Aunque quizás no todo estaba tan controlado desde un solo sitio como en Persia, la contabilidad griega le daba mucha importancia a que la gente supiera en qué se usaba el dinero público. A los que manejaban el dinero, muchas veces los elegía la gente. Ellos tenían que mostrarle a todo el mundo cómo habían manejado el dinero. Estas cuentas a veces se escribían en piedra para que todos los ciudadanos las vieran. Esta forma de hacer las cosas ayudaba a que todo fuera transparente y buscaba evitar la corrupción. Los pensadores griegos también ayudaron con las ideas más importantes sobre cómo llevar las cuentas. Ellos estudiaron ideas sobre el valor y el intercambio. Su forma lógica de pensar influyó en cómo se veían y se anotaban las transacciones. Esto de que la gente pudiera revisar las cuentas fue un gran paso adelante. El Imperio Romano, famoso por su ingeniería y sus leyes, también fue muy bueno en la contabilidad práctica. La forma en que los romanos administraban todo dependía mucho de tener apuntes financieros bien detallados. Con estos apuntes controlaban el dinero que entraba al Estado, lo que se gastaba en el ejército y en las obras para la gente. Las leyes de Roma tenían reglas claras sobre los contratos y sobre lo que la gente debía de dinero. Esto creaba una base legal que ayudaba a llevar bien las cuentas. La gente rica de Roma y los que tenían muchas tierras también llevaban con mucho cuidado las cuentas de sus casas. Usaban tablillas de cera y papiros. En esas cuentas anotaban lo que sacaban de la agricultura, el trabajo de los esclavos y el dinero personal. Como el Imperio Romano era tan grande, necesitaba sistemas muy fuertes para funcionar. Las maneras de llevar las cuentas en Roma eran diferentes. Tenían unos libros para el día a día, llamados adversaria, donde anotaban las cosas de cada jornada, y otros libros más grandes, los Codex Accepti et Expensi, se usaban para juntar toda la información de lo que entraba y salía de dinero. Los romanos ya sabían lo que era hacer un presupuesto. Planeaban en qué se iba a gastar el dinero para las diferentes tareas del gobierno. Aunque no inventaron eso de la partida doble para las cuentas, sus formas de anotar eran bien ordenadas y les servían muy bien para manejar todo el dinero de un imperio tan grande y complicado. Esa costumbre de tener leyes claras y apuntes detallados dejó una enseñanza muy importante para el futuro. Esto tuvo que ver con cómo se desarrolló la contabilidad después en Europa.
Ese cuidado que ponían en sus apuntes era una muestra de lo bien que hacían las cosas los romanos. Después de la caída del Imperio Romano, la primera parte de la Edad Media en Europa vio cómo se rompían las formas de gobernar y de manejar el dinero. El comercio a lugares lejanos bajó muchísimo. Saber leer y escribir era algo que solo hacían los monjes y los curas, más que todo. En ese tiempo, la forma de llevar las cuentas, aunque no tan avanzada como en los tiempos de Roma, no desapareció. Las grandes fincas de los señores, que eran la base de la economía feudal, necesitaban que se anotaran las cosas. Unos administradores cuidaban estas fincas para sus señores. Ellos anotaban lo que se cosechaba, los animales y el trabajo que tenían que hacer los sirvientes. Estas cuentas servían más que todo para cuidar y responder por las cosas materiales. Lo importante era que el señor recibiera lo que le tocaba. La iglesia se volvió una organización muy importante, con muchas tierras y poder económico. Los monasterios, sobre todo, se hicieron lugares donde se aprendía y se administraba. Allí llevaban cuentas bastante detalladas de sus cosechas, lo que ganaban y lo que gastaban. Estas cuentas de los monasterios muchas veces sirvieron de ejemplo para los dueños de tierras que no eran de la iglesia. Como la iglesia necesitaba manejar el dinero de sus terrenos y lugares lejanos, esto ayudó a guardar y mejorar las formas de llevar las cuentas. A veces se revisaban las cuentas de los monasterios. Esto muestra que se preocupaban por controlar el dinero y evitar que se manejara mal. Por eso, el papel de la iglesia fue muy importante en esos siglos. Más adelante, en la Edad Media, como desde el siglo XI, el comercio y la vida en las ciudades de Europa volvieron a crecer. Ciudades de Italia como Venecia, Génova y Florencia se llenaron de negocios y comerciantes. Con tanto comercio de nuevo, se necesitaban con urgencia formas mejores de llevar las cuentas. Los comerciantes hacían negocios complicados con socios y viajaban lejos para vender y comprar. Necesitaban saber bien cuánto ganaban, cuánto perdían y dónde ponían su dinero. Todo este movimiento de dinero hizo que se inventaran nuevas formas de anotar las cosas. Las listas sencillas de lo que entraba y salía, que se usaban en las fincas, ya no servían para estos nuevos negocios. Los negocios se estaban volviendo más complicados. En esta época, poco a poco, se empezó a llevar los libros de cuentas de una forma más ordenada. Los comerciantes empezaron a anotar con más detalle lo que fiaban, lo que debían y cada venta o compra. Usar los números arábigos, que se empezaron a usar más o menos desde el siglo XII, hizo más fáciles las cuentas. Hacía que llevar los libros fuera más rápido que con los números romanos, que eran más difíciles de usar. Aunque todavía no se había escrito bien cómo usar la partida doble completa, las ideas principales ya se estaban juntando poco a poco. Cuando había socios, se necesitaban cuentas claras para repartir las ganancias. Los viajes por mar para comerciar necesitaban que se anotara con cuidado los gastos y las entradas de dinero. Estas necesidades de los negocios de la Edad Media prepararon el camino para el siguiente gran salto en la historia de la contabilidad. La contabilidad se estaba ajustando a las nuevas necesidades. Sección 5. El libro mayor del Renacimiento. La Summa de Pacioli y el amanecer de la partida doble. El Renacimiento italiano fue una época de un renacimiento cultural e intelectual increíble. También vio una revolución en cómo se llevaba la contabilidad. Esto pasó gracias al comercio y a los bancos que crecían mucho en las ciudades italianas. Los comerciantes y banqueros necesitaban maneras fuertes para manejar sus asuntos de dinero, que eran cada vez más complicados. Necesitaban seguir de cerca las ganancias, las pérdidas, lo que tenían y lo que debían con más cuidado. Este ambiente de negocios fue como tierra buena para que crecieran y se conocieran nuevas formas de llevar las cuentas. Esa curiosidad y ganas de organizar todo, que era típico del Renacimiento, también llegó al comercio. Esta época estaba lista para una forma de hacer las cosas con orden. La persona más importante en este cambio fue Luca Pacioli. Él era un fraile franciscano, un matemático y un hombre sabio. En 1494, Pacioli publicó su libro famoso, Summa de Aritmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita. Este libro tan completo sobre matemáticas tenía una parte muy importante. Se llamaba Particularis de Computis et Scripturis, o sea, detalles de cálculo y registro.
Esta parte del libro fue la primera explicación escrita que se conoce del sistema de contabilidad por partida doble. Pacioli no inventó la partida doble, ya se estaba usando entre los comerciantes italianos desde hacía tiempo. Pero como él lo explicó tan claro y ordenado, ayudó a que todos la usaran igual y se hiciera popular. Pacioli explicó el método veneciano, que usaba 3 libros principales. Estos eran el memorando, memoriale, el diario, giornale, y el libro mayor, cuaderno. El memorando era para anotar las cosas que pasaban, en orden, tal como sucedían. Luego, el diario pasaba estas anotaciones a débitos y créditos. Y por último, el libro mayor organizaba estos registros en cuentas separadas. La idea principal era que por cada cosa que se anotaba en el debe, tenía que haber otra igual en el haber. Así, los libros siempre cuadraban. Este sistema era una forma completa y que se revisaba sola para llevar las cuentas. Fue un avance importantísimo. La publicación de la Summa de Pacioli tuvo un efecto muy grande. Hizo que la contabilidad por partida doble se conociera por toda Europa. El sistema le dio a los negocios una herramienta sin igual para manejar su dinero y tener control. Les permitía a los comerciantes saber mejor si ganaban o perdían dinero. Les ayudaba a entender cómo estaban sus finanzas en cualquier momento. La claridad y el orden de la partida doble cambiaron la forma de hacer negocios. Puso las bases para la contabilidad moderna. Sus ideas principales siguen siendo clave en los sistemas de contabilidad que se usan hoy en todo el mundo. Lo que hizo Pacioli fue algo gigante para este campo. Sección 6. Creando métodos modernos. Mareas industriales y la evolución de la contabilidad. La revolución industrial, que comenzó a finales del siglo XVIII, cambió por completo las economías y las sociedades. Este periodo de rápida industrialización trajo consigo nuevas formas de organizar los negocios. Surgieron grandes fábricas, ferrocarriles y compañías por acciones. Estas empresas necesitaban una gran inversión de capital. También tenían procesos de fabricación complejos y operaciones muy grandes. Por lo tanto, las necesidades de contabilidad de los negocios cambiaron muchísimo. La contabilidad sencilla por partida doble, aunque seguía siendo muy importante, necesitaba adaptarse. Tenía que enfrentar desafíos como la contabilidad de costos, la depreciación de la maquinaria y valorar los grandes inventarios. Estas eran dificultades nuevas. El surgimiento de la compañía por acciones, con su separación entre los dueños, los accionistas, y los que la manejaban, creó una nueva necesidad. Esta necesidad era de rendición de cuentas e informes financieros. Los gerentes eran responsables de informar a los inversionistas cómo le iba a la compañía financieramente y cuál era su situación. Esto impulsó el desarrollo de estados financieros estándar, como el balance general y el estado de resultados. La idea del contador profesional comenzó a formarse durante esta época. Se necesitaban personas con habilidades especiales para diseñar y mantener estos sistemas de contabilidad más complicados. También revisaban los informes financieros para asegurarse de que fueran confiables. Esto fue un avance muy importante. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, comenzaron a formarse organizaciones de contadores profesionales. Estas organizaciones en países como Escocia, Inglaterra y los Estados Unidos buscaban estandarizar las prácticas. Establecieron códigos de ética y requisitos de educación para los contadores. El desarrollo de la contabilidad de costos se volvió especialmente importante para las empresas que fabricaban cosas. Las empresas necesitaban entender cuánto costaba exactamente producir sus productos. Esto era fundamental para decidir los precios y analizar las ganancias. Surgieron conceptos como la asignación de gastos indirectos y el análisis de las diferencias. Estas herramientas ayudaron a los gerentes a controlar los costos y a mejorar cómo se hacían las cosas en las fábricas. Esto fue una respuesta a lo que necesitaban las industrias. La evolución continuó a medida que los negocios se volvían más complicados. Sucesos como la Gran Depresión en los años 1930 mostraron la necesidad de tener más reglas. Esto demostró que se necesitaban informes financieros más claros y abiertos. Esto llevó a que se crearan organismos reguladores, como la Comisión de Bolsa y Valores, o SEC por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos. Estos organismos exigieron requisitos específicos de contabilidad y de información que dar para las compañías que venden acciones al público. El objetivo
era proteger a los inversionistas y mantener la confianza de la gente en los mercados financieros. La contabilidad se estaba relacionando cada vez más con las leyes y las regulaciones. Su papel en la economía en general se estaba haciendo más fuerte. Sección 7. Armonía global y horizontes digitales. NEF, TI y vínculos interdisciplinarios. Finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI han estado marcados por la globalización y el rápido avance tecnológico. Estas fuerzas han afectado profundamente la contabilidad. A medida que las empresas operan cada vez más cruzando fronteras internacionales, se hizo clara la necesidad de un lenguaje contable global común. Esto llevó al desarrollo de las normas internacionales de información financiera, o NIF. Las NIF son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, conocido como IASB. Su objetivo es ofrecer un único conjunto de normas contables de alta calidad, que se puedan entender, que se puedan aplicar y que sean aceptadas en todo el mundo. Muchos países alrededor del mundo han adoptado o se han acercado a las NIF. Esto hace más fácil comparar los estados financieros entre diferentes países. La llegada de las computadoras y la tecnología de la información, o TI, ha revolucionado la forma en que se hace la contabilidad. Llevar los libros a mano ha sido reemplazado en gran parte por programas de contabilidad muy avanzados. Los sistemas de planificación de recursos empresariales, o sistemas ERP, integran la contabilidad con otras funciones del negocio. Estas incluyen el manejo de inventario, los recursos humanos y la gestión de relaciones con los clientes. La TI ha permitido procesar más rápido grandes cantidades de datos. Ha mejorado la exactitud y ha ofrecido herramientas de análisis muy poderosas. La computación en la nube y el análisis de datos están transformando aún más este campo. Ofrecen nuevas capacidades para informes en tiempo real y para la inteligencia de negocios. Este cambio digital es continuo y tiene un gran impacto. La contabilidad no existe solita, como en una burbuja. Está muy conectada con muchas otras áreas de estudio. La economía nos da las ideas básicas para entender cómo funcionan los negocios y cómo se calcula el valor de las cosas. Ideas como la oferta, la demanda y el equilibrio del mercado ayudan a decidir cómo se miden las cosas en contabilidad. La administración y la gerencia dependen mucho de la información contable para tomar decisiones, planificar y controlar. Las finanzas están muy relacionadas, usando datos contables para analizar inversiones, manejar riesgos y planificar el uso del dinero en grandes proyectos. Las leyes crean las reglas para la contabilidad, controlan los contratos, cómo se comportan las empresas y lo que se debe informar en los estados financieros. Estas conexiones con otras áreas son muy importantes. Además, la unión con la TI ha creado nuevas especialidades dentro de la contabilidad. Estas incluyen la auditoría de sistemas de información y la contabilidad forense, que se enfoca en pruebas digitales. Las habilidades que necesitan los contadores han aumentado. Ahora no solo necesitan saber de contabilidad tradicional, sino también ser buenos con los sistemas de TI, el análisis de datos y, muchas veces, los negocios internacionales. Este ambiente tan cambiante asegura que la contabilidad siga siendo una profesión importante y que siempre está evolucionando. Debe adaptarse constantemente a las nuevas realidades de la economía, a las nuevas tecnologías y a lo que necesitan las personas interesadas. El campo está más lleno de cambios que nunca. Sección 10. Una crónica duradera. La historia continúa de la contabilidad. En resumen, la evolución histórica de la contabilidad es un viaje fascinante. Refleja el desarrollo de la propia civilización humana, desde las sencillas tablillas de arcilla de la antigua Sumeria hasta los avanzados sistemas digitales del siglo XXI. La contabilidad se ha adaptado constantemente para satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad. Ha evolucionado para administrar los recursos, facilitar el comercio y asegurar la responsabilidad. Cada época, desde la antigüedad, pasando por el Renacimiento y la Revolución Industrial, ha aportado innovaciones importantes. Estas innovaciones han dado forma a los principios y prácticas que usamos hoy. La historia es una de mejora continua y creciente complejidad. La codificación de la partida doble por Luca Pacioli marcó un antes y un después. Proporcionó un marco lógico y completo para llevar las cuentas. Este sistema ha demostrado ser muy duradero.
Sus principios básicos siguen siendo la base de la contabilidad moderna. El desarrollo posterior de organismos profesionales, normas de auditoría y reglas y normas ha fortalecido aún más la disciplina. Estos avances han mejorado la confiabilidad y la comparabilidad de la información financiera. La búsqueda continua de la unificación global a través de normas como las NIIF refleja la naturaleza cada vez más interconectada de la economía mundial. Esta búsqueda de un entendimiento común es muy importante. Hoy en día, la contabilidad es una disciplina muy necesaria. Es muy importante para empresas, gobiernos, inversores e individuos por igual. Proporciona la información necesaria para tomar buenas decisiones, para el buen uso de los recursos y para el buen manejo de las empresas. Sus conexiones con otras disciplinas como la economía, el derecho, las finanzas y la tecnología de la información destacan su gran influencia. A medida que la tecnología sigue avanzando, especialmente en áreas como la inteligencia artificial y el análisis de grandes cantidades de datos, la contabilidad, sin duda, seguirá evolucionando. Surgirán nuevas herramientas y técnicas. Esto mejorará aún más su capacidad para ofrecer información financiera útil y a tiempo. La importancia duradera de la contabilidad radica en su papel principal. Promueve la transparencia, la responsabilidad y la confianza en las interacciones económicas. Aunque los métodos y las herramientas puedan cambiar, el propósito principal sigue siendo el mismo. Este propósito es ofrecer una representación fiel de la realidad económica. Al mirar hacia el futuro, los desafíos de una economía global compleja y el rápido cambio tecnológico exigirán más innovación por parte de los contadores. La crónica de la contabilidad está lejos de terminar. Es una historia que se sigue escribiendo con cada nueva transacción y cada nueva idea obtenida de los números. Su legado es de orden y entendimiento.